Construir una vida saludable es tarea de todos los días. A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental actualizando sus conocimientos en esta Zona Saludable. Y bueno, pues ya vamos a retomar nuestro tema. ¿Cuáles son las señales de alarma en el embarazo? Vamos empezando por las adolescentes. Bueno, ya se embarazaron, no fueron a su cita. ¿Cuáles serían las señales de alarma para tomar en cuenta? Partimos primer trimestre del embarazo. ¿Cuáles pueden ser eventualmente las datos de alarma más comunes que se pueden suscitar o gestar? 1, sangrado vía transvaginal. Una vez que yo sé que estoy embarazada, que se presenta un sangrado transvaginal que puede fluctuar desde, como te dice la paciente, un manchadito en la pantaleta, o sabe que doctor fui a orinar y al momento de higienizarme noté una mancha hemática en el papel del baño, o bien ya un sangrado similar a una regla o incluso mayor. Entonces, la principal dato de alarma en el primer trimestre sin duda va a ser el sangrado transvaginal. Si usted me pregunta, ¿es algo normal? Definitivamente no es algo normal. Una embarazada no tendría por qué sangrar. No obstante, no todos los sangrados implican un elevado riesgo de perder al bebé. Sin embargo, sangrado vía transvaginal es una indicación para que se acuda a una valoración médica, ya sea por su médico de contacto o su médico ginecobstetra. Ya nosotros, bajo exploración física y sobre todo el ultrasonido, podemos determinar el impacto, la trascendencia de esa manifestación del sangrado. De hecho, hay algunas pacientes que se pierden en su regla y llegan al consultorio. ¿Sabe qué, doctor? Estoy embarazada. Correcto. ¿Cuándo fue tu fecha última regla? No, pues acabo de menstruar el mes pasado. Tú les haces la ecografía pélvica y resulta que tienen 8 o 12 semanas de embarazo. Entonces, las pacientes continuaron presentando sangrado vía vaginal y ellas asumieron que eso se trataba de su periodo menstrual. No obstante, sangrado transvaginal no es normal. Digamos, puede eventualmente ser el primer foco rojo que se enciende de alarma durante un embarazo. Entonces, ante cualquier sangradito, eso sí, no podemos posponerlo, eso es inmediato, ir con el ginecólogo. Obviamente no implica que ya está abortando, sino que se tienen que tomar medidas. ¿Cuáles serían las causas de sangrado en el primer trimestre? Primer trimestre de sangrado, las principales causas de sangrado son infecciones de vías urinarias, infecciones vaginales, aunque parezca absurdo, actividad sexual, algún esfuerzo físico importante, y ocasionalmente puede haber algún sangrado procedente de la implantación del saco, ¿de acuerdo? Es decir, cuando está implantando el saco puede haber algún sangradillo, ¿de acuerdo? Y obviamente otra de las principales causas de sangrado en el primer trimestre será eventualmente algún embarazo que no venga bien. Si yo tengo un embarazo ya con un aborto diferido, que un aborto diferido es que nuestro bebito, de alguna manera, nuestro embrioncito dejó de vivir, o bien un embarazo sin embrión o alguna situación, nuestro cuerpo también empieza con sangradito. Entonces, ¿la causa más común cuál sería en el primer trimestre? En el primer trimestre quizás las infecciones. Infecciones y actividad física. Ok, bueno, y esto sería en general para pacientes muy jóvenes o también pacientes madres añosas, que se les llama. Exacto, justamente. Entonces, sangrado en el primer trimestre del embarazo es un dato que no es normal. Otro dato de alarma que muy comúnmente las pacientes nos manifiestan es intolerancia leve oral. O sea, no pueden, ¿sabe qué, doctor? Estoy vomita y vomita, no puedo ni tomo agua y la devuelvo y demás. Entonces, hay que conceptualizar que es normal que una embarazada, por efecto del ambiente hormonal, se estimula el centro del vómito a nivel del sistema nervioso central y puedan tener náuseas y vómito, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Pero cuando ya se presenta una intolerancia manifiesta a la ingesta de sólidos y de líquidos, eso es un dato de alarma. Porque eventualmente la paciente puede llegar a un estado de deshidratación muy severo. O de desnutrición incluso. Entonces, sin duda, ese es otro dato de alarma muy común que se presenta durante el primer trimestre del embarazo. Intolerancia vía oral. Muchas veces puede estar asociado una gastritis crónica erosiva o algún problema de fondo, algún problema de vesícula, una colecistitis o algún problema incluso pancreático. Entonces, son datos de alarma que cuando se presentan, obviamente también implican atención médica oportuna. Puede ser que se haya disparado estos problemas a raíz del embarazo, digamos, a lo mejor estaba en forma latente. Latentes y toda la cuestión hormonal. Mire, el estrés, el que vive una paciente embarazada en el primer trimestre es muy importante. Siempre está la incertidumbre de que esté bien, sobre todo las primigestas, ¿no? O las multis, o las que ya son multíparas tardías, o sea, ya grandecitas, ya empieza a ver. Y sobre todo si hubo el antecedente de un embarazo complicado o la sensación de que no me fue del todo bien y demás. Entonces, eso genera gran estrés y eso ya
tu gastritis a todo lo que da. Y luego hay muchas pacientes que tienen ya infección por H. pylori y otras situaciones que detonan una gastritis muy importante. Entonces, la intolerancia a vía oral es manifiesta. Y sobre todo también pacientes que llegan al consultorio o que dicen, ¿sabe qué, doctor? No tolero vía oral y estoy muy agitada, muy temblorosa y demás. Hay que descartar también incluso un hipertiroidismo o una tormenta tiroidea. O sea, muchas veces uno las puede catalogar como lo que nosotros denominamos hiperemesis gravídica, que no es otra cosa que el estar de vomitoncita durante el embarazo asociada a los ambientes hormonales. Pero en la práctica clínica personal he visto algunas pacientes con problemas de la glándula tiroides que pueden decirle, no, sabes que estás vomitoncita, inquieta y agitada, porque así se ponen las embarazadas en primer trimestre. Entonces, tristemente me acuerdo de una paciente que vi en el norte del país, cuando yo estaba viviendo allá, que su mamá le dijo, sabes que no es normal el vómito, y le dio recetas y maniobra, y que ahora tómate una cucharadita de chía, y que empiezan los remedios caseros. Y desafortunadamente la paciente llegó con lo que nosotros denominamos una tormenta tiroidea, y la paciente no le fue bien. Entonces, precisamente, permítanos a nosotros ser quienes, una vez que se presentan los datos de alarma, hablemos si es de algo sencillo o si es algo serio. Sí, porque en este sentido las náuseas del embarazo, bueno, son frecuentes en el primer trimestre y hasta normales, digamos, entre comillas, pero ya cuando son muy severas, cuando son todos los días, cuando realmente la paciente no come nada, bueno, pues ahí sí es una señal de alarma importante. Claro. Bueno, antes de hacer una pausa, déjenme comentarles algo. El vacío de tus hijos no se llena con un juguete. Ayúdalos a ser felices. Llévalos al taller Reconociendo mi Familia, impartido por el Centro de Terapia y Talleres Vínculos de Constelaciones Familiares. Informes al 044 33 12 55 47 29. Y bueno, antes de hacer una pausa comercial, les recuerdo los números en cabina: 3122-4200, 3122-4266. Estamos tocando un tema muy importante, como bien lo señala el doctor Carlos Alberto Ibarra. Pues ¿quién no convive con una embarazada hoy en día? O es tu prima, o es tu hermana, o es algún familiar. Entonces de ahí la importancia de saber identificar cualquier señal que lo pueda poner incluso su vida en peligro. Vamos ahora sí a una pausa comercial.